sonido del timbre resonó por los pasillos, anunciando el comienzo de un nuevo día en el Instituto Secundario de Madrid. En la clase de inglés, la señora García, con una postura impecable y una mirada fría, esperaba a que los estudiantes tomaran sus asientos. Sus ojos recorrían la clase con una mezcla de severidad y desprecio, como si ya supiera quién fallaría antes de que comenzaran. La atmósfera era tensa, como solía ser en sus clases. No era el tipo de profesora que inspiraba confianza o curiosidad, gobernaba con miedo y con el silencio que sabía imponer. Los estudiantes entraban en silencio, cada uno encontrando su lugar, intercambiando miradas breves, pero sin atreverse a hacer ruido. Había algo abrumador en la presencia de la señora García, y todos sabían que el menor desliz podría convertirlos en el blanco de sus comentarios mordaces. La rutina siempre era la misma. La clase estaba organizada, con reglas inflexibles, donde la profesora decidía quién tenía derecho a hablar y qué valía la pena discutir. Entonces entró Sofía Pérez. Era su primer día allí y llevaba consigo algo más que una mochila. Sus ojos atentos recorrieron rápidamente la sala antes de elegir un asiento en la parte trasera, tratando de fundirse con el entorno poco amigable. Sin embargo, su presencia ya había sido notada. Algunos estudiantes la miraban con curiosidad, otros con esa desconfianza reservada para aquellos que son diferentes. Pero la mirada más pesada recaía sobre ella desde la señora García. La profesora la observaba mientras caminaba hacia el pupitre vacío. Una fina línea de desaprobación se formó en sus labios, casi imperceptible, pero clara para Sofía. La señora García no necesitaba decir nada, su mirada era suficiente. Cuando Sofía se sentó y dejó su mochila en el suelo, la señora García finalmente rompió el silencio con una voz llena de falsa dulzura. «Bienvenida, señorita Pérez», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que puedas seguir nuestro exigente programa». La palabra exigente fue pronunciada con un énfasis que dejaba claro su significado oculto, no creía que Sofía pudiera lograrlo. Los ojos de Sofía se alzaron y por un breve instante se encontraron con la mirada de la señora García. Fue una mirada rápida, pero cargada de una fuerza silenciosa. No respondió, optando por el silencio que dominaba la clase. La tensión en el aula era palpable. Los otros estudiantes observaban el intercambio, y por un momento, la atmósfera parecía a punto de estallar. Había algo invisible, un conflicto no expresado que todos sentían. La señora García, satisfecha con lo que parecía ser su primera victoria, se volvió hacia la pizarra, comenzando la lección con la misma formalidad de siempre. Sin embargo, la presencia de Sofía ya había cambiado algo en el aire. Aunque nadie lo sabía todavía, esa lección iba a ser diferente. Un conflicto silencioso estaba en marcha, un conflicto entre la rigidez de la profesora acostumbrada a controlar todo y la fuerza silenciosa de la nueva alumna, que no pensaba dejarse doblegar. A medida que la lección avanzaba, la incomodidad solo aumentaba. La mirada de la señora García volvía constantemente a Sofía, como si esperara que la nueva alumna cometiera un error que pudiera aprovechar. Los otros estudiantes, ahora conscientes de esta dinámica, también estaban atentos. Era un juego de poder, y Sofía, sin decir nada, ya formaba parte de él. Poco después de comenzar la lección, la señora García introdujo el tema del día. Era un tema complicado, especialmente viniendo de una profesora conocida por sus opiniones controvertidas. Hoy discutiremos los temas de poder y opresión en el clásico Matar a un ruiseñor, anunció, su voz era cortante. La elección del libro parecía irónica, considerando la atmósfera opresiva de la propia clase. Los ojos de Sofía se centraron inmediatamente en la pizarra. Conocía bien ese libro y la simbología que lo rodeaba no le era ajena. Era casi como si la señora García le lanzara un desafío implícito, una invitación oculta a la confrontación. Sin embargo, los estudiantes alrededor de Sofía parecían visiblemente inquietos. Muchos evitaban cualquier interacción con la profesora durante las discusiones más profundas, temiendo sus comentarios sarcásticos.
Sofía, sin embargo, no pensaba guardar silencio. Había leído ese libro y sabía que tenía algo que decir sobre los temas tratados. Cuando la señora García preguntó quién quería iniciar la discusión, Sofía respiró hondo y levantó la mano, tratando de no mostrar su inseguridad. En la clase cayó un silencio momentáneo. Todos dirigieron la mirada a Sofía, la nueva estudiante que se atrevía a adentrarse en un territorio peligroso. Sin embargo, la señora García no la miró. En cambio, continuó preguntando a otros estudiantes, ignorando deliberadamente la mano levantada de Sofía. La incomodidad en la clase era evidente. Algunos estudiantes intercambiaron miradas furtivas, dándose cuenta de lo que ocurría. Pero nadie tuvo el valor de comentarlo. Finalmente, después de ignorar a Sofía durante unos minutos, la señora García se giró con una sonrisa fría. «Ah, señorita Pérez, parece que tienes algo que decir». Su tono estaba cargado de sarcasmo, como si ya esperara que la respuesta de Sofía fuera insuficiente. «Entonces, ¿qué tienes que decir sobre el poder y la opresión en el libro Matar a un ruiseñor?» Sofía se enderezó en su silla, intentando controlar la tensión creciente en su pecho. «Creo que el libro aborda el tema del racismo sistémico y cómo afecta las estructuras de poder en la sociedad», comenzó. Su voz era firme pero cautelosa. Sin embargo, antes de que pudiera desarrollar su pensamiento, la señora García la interrumpió bruscamente. «¿Racismo sistémico?», dijo la señora García, su voz goteaba con condescendencia. «Creo que confundes este clásico de la literatura americana con alguna retórica política moderna, señorita Pérez». Se detuvo, observando el efecto de sus palabras, claramente satisfecha con la tensión creciente en la sala. Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas, mientras que otros se rieron en silencio, disfrutando de la incómoda situación. Sofía tragó saliva, pero no se dejó intimidar. «Con todo respeto, señora García», continuó, su voz era más firme de lo que esperaba, «el tema de la injusticia racial en el libro es un reflejo». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, la señora García la interrumpió una vez más, esta vez con un gesto desdeñoso. «Basta, señorita Pérez», declaró, su voz cargada de irritación, oculta tras una falsa cortesía. «Creo que sería mejor que te concentraras en entender el texto tal como fue escrito, en lugar de tratar de imponer tus propias interpretaciones. Centrémonos en lo que el autor realmente quiso decir». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sofía sentía el peso de las miradas sobre ella, algunas llenas de apoyo silencioso, otras de desprecio o diversión. Apretó con fuerza el bolígrafo, esforzándose por contener la ira que crecía en su interior. No era solo una cuestión de una clase mal llevada, era un agravio personal, un intento de devaluar su voz. La señora García estaba colocando a Sofía en una posición de inferioridad, y Sofía lo sabía muy bien. Sin embargo, en ese momento, algo en ella se encendió. Se dio cuenta de que esta situación no era un incidente aislado, sino el reflejo de algo mayor. Sofía sabía que la señora García la estaba poniendo a prueba, provocándola, esperando que fallara o que se retirara. Pero Sofía no era de las que se rendían ante los desafíos. Aunque su corazón latía rápido y su mente estaba llena de dudas, sintió en su interior una fuerza silenciosa que comenzaba a crecer. No se rendiría tan fácilmente. El llamado a la aventura era claro. El conflicto estaba establecido, y Sofía sabía que, de una forma u otra, tendría que enfrentarse a la injusticia que representaba la señora García. La pregunta ahora era, ¿cómo respondería a este desafío? Este era el inicio de un viaje, y Sofía estaba a punto de descubrir hasta dónde la llevaría su valentía. Después de este tenso enfrentamiento en clase, Sofía salió del aula con un nudo en la garganta y una carga en los hombros que parecía imposible de soportar. Las palabras de la señora García resonaban en su cabeza: «Creo que sería mejor que te concentraras en entender el texto tal como fue escrito». Era como si la profesora no solo hubiera rechazado la validez de su interpretación, sino que también hubiera cuestionado su valor como estudiante, como persona.
En los pasillos, Sofía intentaba caminar como siempre, con la cabeza en alto, pero el agotamiento emocional hacía difícil mantener esa postura. La escuela, que antes parecía un nuevo comienzo, ahora se sentía opresiva, sofocante. Las miradas de sus compañeros, antes neutrales o curiosas, ahora estaban llenas de juicios y expectativas. Todos sabían lo que había pasado, y lo peor era que Sofía sentía que estaba sola en esta lucha. Nadie se levantó para defenderla. Nadie dijo una sola palabra. Esa noche, en casa, se sentó en la mesa con los libros abiertos frente a ella, pero sus pensamientos estaban lejos. La rabia que sentía hacia la señora García se mezclaba con algo más profundo, miedo. Miedo de que si seguía oponiéndose, la situación solo empeoraría. ¿Y si la señora García empieza a humillarme públicamente en cada clase?, pensaba. ¿Y si mis calificaciones empiezan a bajar por eso? ¿Y si pierdo la oportunidad de terminar la escuela con buenas notas, de entrar a una buena universidad? Esos pensamientos la atormentaban, haciéndole difícil encontrar un camino claro para salir de la situación. Se sentía atrapada entre dos opciones: el silencio seguro, en el que podría simplemente bajar la cabeza y sobrevivir hasta el final del semestre, o alzar su voz activamente, lo cual requería valor para enfrentarse al sistema, pero implicaba un gran riesgo. El miedo al fracaso era abrumador, y cada vez que se imaginaba enfrentándose a la señora García, su estómago se revolvía de ansiedad. Sofía pensó en sus padres, en cuanto esperaban de ella, en cuanto habían invertido para que tuviera las mejores oportunidades. Lo último que quería era decepcionarlos, o peor aún, arruinar sus propias oportunidades debido a un conflicto con una profesora que parecía imposible de vencer. ¿Realmente vale la pena?, se preguntaba en silencio. ¿Esta lucha realmente cambiará algo? ¿O solo me hará más daño? En el fondo, sabía que la señora García tenía poder. Poder sobre sus calificaciones, poder sobre su reputación en la escuela. Y Sofía sentía el peso de ese poder. El ambiente académico siempre había sido algo sagrado para ella, un lugar donde podía expresar sus pensamientos y crecer. Pero ahora ese mismo ambiente se sentía hostil, opresivo. Se preguntaba si realmente debería seguir levantando la mano, intentando ser escuchada, o si sería mejor retirarse y evitar más conflictos. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para otro día de clases, Sofía se miró en el espejo y por un momento dudó. Tal vez hoy debería quedarme callada, pensó. Quizás, si simplemente iba con la corriente, la señora García la dejaría en paz. ¿No sería más fácil simplemente hacer lo que la profesora esperaba de ella? Podría pasar el semestre sin mayores problemas, obtener sus calificaciones y seguir adelante. Pero cuando Sofía entró al aula y vio a la señora García de pie al frente, con su mirada calculadora y postura rígida, algo en su interior se reveló. Cada comentario que la profesora había hecho, cada momento en el que había ignorado la mano levantada de Sofía, volvieron a su mente como un cruel recordatorio de que el silencio, aunque tentador, también tenía su precio. Permitir que la señora García ganara significaría aceptar que sus palabras y pensamientos no tenían valor, y Sofía no estaba dispuesta a aceptarlo. Sin embargo, el miedo aún la frenaba de actuar de inmediato. En los minutos previos al inicio de la clase, mientras los estudiantes tomaban sus asientos, Sofía sentía una lucha interna. Sabía que el conflicto no se trataba solo de ella y su profesora. Era una batalla entre el miedo al fracaso y la necesidad de afirmar su presencia. Era una batalla entre el silencio y el riesgo de ser humillada públicamente una vez más. Cuando sonó el timbre y la señora García comenzó la lección, Sofía permaneció en silencio, con la mirada fija en la profesora, pero con sus pensamientos corriendo a toda velocidad. No era el miedo lo que la detenía en ese momento. Era la conciencia de que, para enfrentar algo tan grande, necesitaba algo más que valentía, necesitaba una estrategia. Y en ese momento, Sofía aún no sabía cuál sería su próximo paso. Pero sabía, en lo más profundo de su corazón, que su lucha con la señora García estaba lejos de haber terminado.
En los minutos previos al inicio de la clase, mientras los estudiantes tomaban sus asientos, Sofía sentía una batalla interna. Sabía que el conflicto no se trataba solo de ella y la profesora. Era una lucha entre el miedo al fracaso y la necesidad de expresarse. Era una lucha entre quedarse en silencio y arriesgarse a sufrir otra humillación pública. Cuando sonó el timbre y la señora García comenzó la lección, Sofía permaneció en silencio, con la mirada fija en la profesora, mientras sus pensamientos corrían veloces. No era cobardía lo que la detenía en ese momento. Era la consciencia de que, para enfrentarse a algo tan grande, necesitaba algo más que valentía, necesitaba una estrategia. Y en ese momento, Sofía aún no sabía cuál sería su próximo paso. Pero sabía que su enfrentamiento con la señora García estaba lejos de haber terminado. Esa semana, Sofía sentía que algo grande se avecinaba. La tensión entre ella y la señora García había llegado a un punto insoportable. Las miradas de sus compañeros ahora eran una mezcla de expectativa e incomodidad. Algunos, como Sara, claramente simpatizaban con Sofía, pero no sabían cómo actuar. Otros, como Eric y su grupo, parecían impacientes por presenciar otro enfrentamiento, como si el aula se hubiera convertido en un espectáculo diario. El viernes, la señora García inició la clase con una nueva provocación. Señoras y señores, anunció con una sonrisa fría, hoy tendrán lugar las presentaciones de los proyectos grupales. Estoy segura de que todos se esforzaron, pero claro, veremos quién realmente entendió lo que significa un análisis literario de alto nivel. Su mirada se detuvo deliberadamente en Sofía, y la atmósfera en el aula se volvió aún más tensa. Todos sabían lo que estaba por suceder. Sofía había pasado horas preparando su presentación. Sabía que la señora García aprovecharía la oportunidad para humillarla públicamente, así que le dedicó aún más esfuerzo al proyecto. Sus notas estaban cuidadosamente organizadas, y sus argumentos estructurados de tal manera que mostraran tanto su conocimiento como su capacidad crítica. Sin embargo, el miedo seguía presente, aunque oculto. ¿Y si, a pesar de todo su esfuerzo, la señora García tergiversaba sus palabras? ¿Y si su presentación se convertía en otra oportunidad para ser humillada? Cuando llegó su turno para presentar, Sofía se dirigió al frente de la clase con paso seguro, aunque por dentro sentía que su corazón se aceleraba. Colocó sus notas en el atril, tomó una respiración profunda y comenzó. Su tema era claro, la representación del racismo sistémico en Matar a un ruiseñor y su relevancia contemporánea. Apenas comenzó a hablar, ya podía sentir la mirada penetrante de la señora García, quien no ocultaba su desdén. Sofía continuó, ofreciendo ejemplos textuales y haciendo referencia a temas históricos y sociales. Sabía que su presentación era sólida. Sin embargo, con cada punto que exponía, sentía como la tensión aumentaba. Cuando llegó el momento de abrir la discusión a preguntas, la señora García fue la primera en levantar la mano. Su sonrisa era casi venenosa. Muy interesante, señorita Pérez. Pero, ¿no crees que estás exagerando al enfatizar los temas raciales? Harper Lee nunca dijo que ese fuera el mensaje principal del libro. Quizás solo estás proyectando tus propias opiniones. En la clase reinaba un silencio absoluto. Todos sabían que no se trataba solo de una simple pregunta académica. Era un ataque directo. El ambiente en la clase se volvió denso, como si todos esperaran ansiosamente lo que sucedería a continuación. Pero esta vez, Sofía no dudó. Sabía que la señora García intentaba desestabilizarla, pero algo en su interior no le permitía rendirse. Con una calma inesperada, que incluso la sorprendió a ella misma, Sofía miró directamente a la profesora y respondió, con todo respeto, señora García, la propia Harper Lee mencionó que el libro fue escrito para exponer las injusticias raciales de su época. Esta obra es una crítica a las estructuras de poder que perpetúan el racismo. Ignorar estos temas sería equivalente a ignorar el mensaje central del libro. Su voz era firme y decidida, y por primera vez,
la señora García parecía sorprendida y sin palabras. El asombro en la clase era palpable. Algunos estudiantes, que antes se mantenían en silencio, ahora intercambiaban miradas sorprendidas. Sofía había hecho algo que nadie esperaba, desafiar abiertamente a la señora García, manteniendo la calma y sin permitir que la profesora distorsionara sus argumentos. Pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. Justo cuando la señora García abrió la boca para responder, la puerta del aula se abrió con un leve chirrido, y todos se giraron. El director de la escuela, el señor Martínez, entró al salón, y sus pasos resonaron en el silencio de la clase. Todos se quedaron paralizados. La señora García intentó ocultar su sorpresa y adoptó una postura profesional. Señor Martínez, dijo, forzando una sonrisa, no sabía que nos visitaría hoy. El director asintió con la cabeza, pero su mirada estaba fija en Sofía. Sabía muy bien lo que estaba ocurriendo en esa clase. Tras recibir numerosas quejas de estudiantes e incluso de algunos padres, decidió intervenir. He venido a observar la presentación de la señorita Pérez, dijo con calma. Escuché que es un tema importante y quería asegurarme de que todos tuvieran la oportunidad de expresar sus opiniones. La señora García palideció, pero intentó mantener la compostura. Claro, claro. La señorita Pérez estaba, compartiendo su perspectiva. Yo solo estaba por discutir con ella la importancia de centrarse en los temas literarios y no en interpretaciones personales. El director levantó una ceja. ¿Interpretaciones personales? Pues estamos hablando del tema central de la obra, que usted, señora García, prefiere ignorar por comodidad. Su tono era calmado, pero lleno de una seriedad que hizo que el ambiente en la clase se volviera aún más denso. La profesora comenzó a balbucear, tratando de justificarse. Bueno, solo quería decir que, no siempre es apropiado, insistir demasiado en ciertos temas, especialmente cuando la clase debería cubrir un espectro más amplio. El director la interrumpió con un gesto de la mano. Señora García, quisiera hablar con usted en privado al final de la clase. Por lo que he escuchado hasta ahora, parece que estamos olvidando algo fundamental en nuestra misión educativa, el respeto por la diversidad de pensamientos y experiencias. Tendremos que discutir esto seriamente. Cuando la clase terminó, Sofía sintió una oleada de alivio recorriendo su cuerpo. No se trataba solo de haber enfrentado a la señora García, se trataba de que finalmente había sido escuchada. Sus compañeros comenzaron a levantarse, y para su sorpresa, algunos se acercaron a ella, ofreciéndole palabras de apoyo. Sara fue la primera. Estuviste increíble, Sofía, dijo con sinceridad en los ojos. Lamento no haber dicho nada antes. Tenía miedo, pero hoy, mostraste mucha valentía. Eric, quien antes se había reído de las provocaciones de la señora García, también parecía incómodo, lanzando a Sofía una mirada avergonzada. Bueno, creo que me equivoqué en algunas cosas, dijo con inseguridad. Lo que hiciste fue muy valiente. Sofía sonrió, pero sabía que la verdadera victoria iba más allá de ese momento. Al salir del aula, se sentía más ligera, más segura de sí misma. Recuperar su dignidad y confianza era la mayor recompensa que podía recibir. Sabía que la lucha contra la injusticia aún no había terminado, pero ese día se había demostrado a sí misma y a todos los demás que era capaz de enfrentarse al sistema, sin importar lo difícil que pudiera ser. En los días posteriores a la presentación de Sofía, la escuela se sentía diferente. En los pasillos reinaba un extraño silencio, como si todos aún estuvieran asimilando lo que había ocurrido en el aula de la señora García. Los rumores sobre la intervención del director y el conflicto abierto entre la alumna y la profesora se habían extendido por toda la escuela. Sofía, quien antes era observada con curiosidad o indiferencia, ahora caminaba por los pasillos recibiendo miradas de admiración y respeto. Algo había cambiado, y ella lo sabía. Cuando se preparaba para la clase de inglés el lunes, Sofía se preguntaba qué sucedería a continuación.
La señora García había sido suspendida temporalmente de sus funciones, y esa noticia ya se había esparcido entre los estudiantes. Algunos celebraban discretamente, contentos de no tener que lidiar más con la estricta profesora. Otros, como Eric, parecían visiblemente incómodos, tal vez reflexionando sobre el papel que jugaron en fomentar el ambiente opresivo en la clase. Cuando Sofía entró al aula, fue recibida por la profesora suplente, la joven y amigable señora Gutiérrez. La atmósfera en el salón era completamente distinta. La tensión que antes colgaba sobre todos como una pesada nube había desaparecido, reemplazada por una ligereza que Sofía apenas recordaba desde que llegó a esa escuela. Los estudiantes ahora la miraban de una forma diferente, no con desconfianza o sarcasmo, sino con un respeto silencioso. La señora Gutiérrez inició la clase con una discusión sobre la empatía en la literatura clásica, y Sofía, por primera vez, sintió que realmente podía participar en la conversación sin preocuparse de que la interrumpieran o humillaran. Cuando levantó la mano, la profesora la miró con una sonrisa sincera, animándola a compartir sus pensamientos. Sofía habló sobre la importancia de abordar temas de justicia y opresión en la literatura, mencionando nuevamente matar a un ruiseñor. Esta vez, sus palabras fueron recibidas con interés y compromiso por parte de sus compañeros. Después de la clase, varios estudiantes que antes permanecían en silencio se acercaron a ella. Sara, siempre callada en la primera fila, fue la primera en hablar. Sofía, solo quería decirte que fuiste muy valiente, dijo en voz baja, pero con sinceridad. Nunca tuve el valor de enfrentarme a la señora García, aunque sabía que lo que hacía estaba mal. Gracias por hacerlo tú. Sofía sonrió, sorprendida y aliviada. Por primera vez, sintió que su lucha había traído un verdadero cambio, no solo para ella, sino también para otros. Eric también se acercó, visiblemente incómodo. Creo que nunca me di cuenta de lo injusta que era la señora García. Estaba equivocado, admitió en un tono inseguro. Lo siento por no haber hecho nada. Sofía simplemente asintió, aceptando las disculpas. No fue fácil para él admitirlo, y ese gesto, aunque sencillo, simbolizaba algo importante. La transformación que estaba ocurriendo no era solo individual, sino también colectiva. Esa tarde, al salir de la escuela, Sofía caminaba con una ligereza que hacía tiempo no experimentaba. Sabía que el enfrentamiento con la señora García no había sido una victoria simple, sino un primer paso importante. Era el comienzo de algo más grande. Mientras caminaba por los pasillos, escuchó rumores sobre una nueva iniciativa. La escuela estaba organizando talleres sobre diversidad e inclusión, e incluso se hablaba de la creación de un club de concienciación cultural. Estos cambios eran un reflejo directo del valor de Sofía al enfrentar los prejuicios, lo que le dio un profundo sentido de satisfacción. Ese fin de semana, mientras cenaba con sus padres, Sofía les contó lo que había sucedido en la escuela. Sus padres escucharon atentamente, orgullosos pero también preocupados. Fuiste muy valiente, querida, dijo su padre con orgullo en la voz. Pero recuerda que la lucha contra la injusticia no termina aquí. Has abierto la puerta para muchos otros, y eso es algo que trasciende la clase de inglés. Sofía sabía que tenía razón. Lo que sucedió con la señora García era solo un ejemplo de cómo los prejuicios podían arraigarse en lugares como la escuela, pero también le recordaba que la resistencia y el valor podían cambiar algo. Sentía que había madurado. Esta experiencia la había cambiado, no solo como estudiante, sino como alguien que ahora entendía la fuerza de su propia voz. Al regresar a la escuela la semana siguiente, Sofía notó un ambiente más amigable. Los estudiantes que antes la ignoraban ahora la saludaban en los pasillos, y notaba cómo la escuela comenzaba a transformarse. No era solo un cambio a su alrededor, era un cambio de actitud, de mentalidad, y Sofía sabía que, aunque la señora García había sido retirada, el verdadero regreso no se trataba de la profesora, sino de la capacidad de Sofía para transformar tanto a sí misma como a su entorno. En la clase de inglés, la señora Gutiérrez anunció que, a partir de entonces,
las discusiones literarias serían más abiertas e inclusivas. Sofía sonrió, sabiendo que su lucha había dado frutos. Más que nunca, era consciente de que al defender sus valores, no solo había cambiado su propio destino, sino que también había influido positivamente en la comunidad a su alrededor. Al final del día, cuando se preparaba para irse, Sofía vio a su padre esperándola junto a la puerta de la escuela. ¿Lista para volver a casa?, le preguntó con una sonrisa. Sofía asintió con la cabeza, pero antes de irse, miró hacia atrás. El edificio de la escuela, que antes se sentía como una prisión, ahora simbolizaba algo distinto. Simbolizaba un viaje de madurez, superación y retorno a sí misma. Sí, respondió con seguridad. Estoy lista. Sofía Pérez podría haber elegido el silencio. Podría haber tomado el camino más fácil, aceptando los prejuicios e injusticias con los que luchaba cada día. Pero eligió algo más difícil, decidió oponerse. Su valentía al enfrentarse a la señora García no solo cambió su propia vida, sino que también abrió los ojos de toda la escuela sobre lo que realmente significan la justicia y la inclusión. ¿Qué lección podemos aprender de esto? No se trata solo de ganar una batalla. Se trata de la fuerza de una voz individual que, cuando se usa con propósito y valentía, puede tener un impacto profundo y duradero. El viaje de Sofía demostró que, frente a la opresión, el silencio puede ser el mayor aliado de la injusticia. Pero hablar, incluso cuando la voz tiembla, puede ser el primer paso hacia un cambio real. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Sofía? ¿Estás listo para enfrentar tus propias batallas y luchar por aquello en lo que crees? Nunca subestimes el poder de tu voz. Recuerda, el cambio comienza cuando alguien decide que no se quedará en silencio.